Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conectados a la Verdad podcast. En este segundo episodio le vamos a hablar del plan de Dios para nuestras vidas, cómo Él nos unió. Yo soy Cami, él es mi esposo Emilio. Y bueno, para empezar, amor, la pregunta del millón, ¿cómo nos conocimos? De vista al menos yo te había conocido allá por septiembre del 2016 en la fiesta de primicias que se hizo en el campo de mis padres, donde vos eras parte ya de una de las iglesias hijas que nosotros estábamos, digámosle, haciendo seguimiento en San Estanislao, ¿verdad? Pero solamente fue de vista. Sí, fue así. Creo que ni nos saludamos. No, solamente quedó la evidencia de que yo le saqué una foto. Ella estaba en primera fila adorando con los ojos cerrados y saqué una foto general, pero ella fue la que tomó todo el plano. Pero aparte de eso después no pasó nada. No, eran otros tiempos. Yo no tenía nada todavía, digámosle, en el corazón porque yo estaba buscando otra cosa en ese momento. O sea, no fue amor a primera vista, ni de tu parte ni de la mía. Pero yo también creo que el Señor guardó eso porque nos estaba preparando individualmente para el tiempo que Él tenía para nosotros, ¿verdad? Entonces, siempre escuchamos historias o testimonios de personas que se enamoraron a primera vista. Bueno, este es otro caso, ¿verdad? El Señor tenía otro plan para nosotros y bueno, y hoy les vamos a hablar de ese plan. Cuando eso yo estaba viviendo en Santaní en el 2016, estaba en una iglesia hija de nuestros pastores principales y bueno, para el 2017 yo me mudo a otra ciudad y ya me quedaba más cerca la iglesia que pastorean los papás, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos a vernos otra vez, pero no había esa comunicación, no había, es más, yo hablaba más con José, ¿verdad? Que es su hermano menor. También yo me metí en el ministerio de la alabanza, entonces él también está en la alabanza y hablábamos, éramos más cercanos con él, había una amistad con Emilio, no tanto, ¿verdad? O sea, No, yo no no. estaba en ningún ministerio con aquel entonces porque estaba en el ministerio, digámosle, del desentendido. Ese era mi ministerio. Sí, y entonces para el 2018 yo me mudé a la iglesia, empiezo a vivir a la iglesia en septiembre, entonces ahí fue donde empecé a venir más también acá, porque con José nos organizábamos era por Juventud Radical, ahí empezó. Y también que la facultad me quedaba justo de venida, entonces yo venía en colectivo, me bajaba, le saludaba, hablaba un rato y me iba después, ¿verdad? Y yo recuerdo tan bien que para diciembre del 2018 yo estaba, o sea, ni siquiera pasé a la oficina, estaba ahí nada más en la entrada. Y le miro a Emilio, le miro a mi esposo y es como que siento que Dios me dice, pero en ese momento yo no sabía que era Él va a ser todo. Y yo te miré, vos ni siquiera me miraste, vos estabas ahí paseándote y te veo y siento eso en el nombre de Jesús. Yo empecé esa fue la primera vez que reprendí ahora. Y creo que por 3 meses no me fui más. O sea, seguía hablando con José, en la iglesia nos veíamos, pero acá ya no vine más. Y justo Terminó que también el periodo de la de facultad. la facultad, pero mi pensamiento era, la facultad, perdón, voy a aprovechar para venir, todo eso. Y no, no vine más porque entró eso, yo cuando eso estaba en otra también, pero fue la primera señal que tuve y después, no sé si vos querés contar cómo empezamos a hablar. Siguiendo de diciembre del 2018, yo les cuento una experiencia personal. Nosotros hace ya bastante tiempo, el 31 de diciembre de cada año, como familia, nos uníamos en oración para presentar el año, para presentar nuestra familia en general, la obra del ministerio, lo que teníamos como, digámosle, trabajo, todo, la salud completo. Prácticamente las 12 menos 10, menos cuarto, ya empezábamos a orar para ingresar en el año orando y presentando ayuno como familia y también como ministerio ya en ese entonces. Primeramente era como familia nomás y después como casa espiritual. Y yo recuerdo bien cuando ya estábamos ya ingresando, ya era el 1 de enero, los primeros minutos del 1 de enero. Papá me dice, con los ojos cerrados, va orando por cada uno, va bendiciendo, va profetizando y me dice, Señor, te damos gracias porque este es el año en que Emilio se casa. Wow. Y yo me río para mí adentro, solamente sonrío. Me llamó la atención porque era la primera y única vez que me dijo eso, en esa presentación, digámosle, de entregar el año. Esa oración era para
entregar el año en su totalidad por cada mes. Y me dice, gracias Señor, porque este es el año donde Emilio se casa. Y eso fue el 1 de enero ya del 2019. Wow. Cuando eso ni pensaste vos que era yo, o sea, todavía no había ni señal de eso. O sea, No. tuvo su tiempo. ¿Cuándo empezamos a hablar? Bueno, y antes de contar eso, amor, después de ese 1 de enero pasaron unos cuantos días del mes de enero, valga la redundancia, vino un quebrantamiento. Mm. Estaba ya cerrando el local, la oficina, y vengo para la casa y me dice el Espíritu Santo, me pone el quebrantamiento de que, ¿qué estás haciendo? Porque yo tenía una duda, un quebranto, digamos, en lo personal, en lo particular, de por qué tenía un estancamiento en ciertas áreas. Y me confronta el Espíritu Santo, me dice que yo estaba huyendo de lo que era mi llamado. Como yo como hijo de pastor sé que el llamado de la familia sacerdotal es, no hay negocio, no hay forma de querer esconderse de eso porque Dios marca y sella para su uso, para su servicio. Y como yo les dije, yo estaba en otras cosas. Siempre me congregaba, pero yo no estaba 100% entregado. En medio de ese quebranto, también me tocó el Espíritu diciéndome de que cómo yo iría a recibir el cumplimiento de esa palabra, de esa profecía, de esa promesa, si yo no tenía nada que entregar a la persona que sería mi esposa. Wow. Esos fueron, no sé, los primeros 10, 12. Habrá sido después de los 12 días de Entregar el ayuno. ayuno. Y ahí empezó el primer apriete. O sea, ya el Señor te venía preparando también. Después de esa palabra. Sí. Y después pasamos al mes de febrero, ¿verdad? Que para los que quieren saber más detalles, Yo voy a contar. aquí mi Yo voy esposa a le va a contar. contar. Era el 14 de febrero que estábamos con las chicas y dijimos, bueno, vamos a ver una película romántica. Entonces descargamos, o sea, José nos presta la cuenta de Netflix y yo no sé, ni me di cuenta que era tu cuenta o no sé cómo pasó, pero vimos esa película toda la noche, o sea, vimos esa película, después vimos otra película también que era más... Era una historia cristiana, historia real, algo así. Pero lo que te llamó la atención fue esa película romántica. Les cuento, amigos. Lo que pasa es lo siguiente. Habrá sido un poquitito después de las 8 de la noche y yo estaba haciendo otras cosas y entré en mi cuenta de Netflix para poder ver algo. No recuerdo bien exactamente qué, pero me sale el mensaje de demasiados dispositivos conectados y no podía ver nada. Entonces miro y digo, yo tengo para dos cuentas y nadie más está viendo en la casa. Todos están ya haciendo otra cosa, están descansando. Y salgo y vuelvo a ingresar. Algún error, digo. Vuelvo a ingresar y me sale el mismo mensaje. Y le pregunto a mi hermano, a José, y él estaba viendo, pero aún así yo tenía que poder ver. Y entonces ingreso al detalle de dónde se estaba visualizando. Y me aparece dispositivo tanto, ubicación tanto, líneas tanto. Y ahí me cae la ficha. Y digo, esta tiene que ser Camila. Y al final me quedé sin ver nada ese 14 de febrero. No buscaba nada romántico ni nada para lo que se pregunta, ¿verdad? Para mí, les cuento que los 14 de febrero estaban suprimidos en mi corazón. No porque sea insensible, sino porque yo me propuse, me decidí a no darle lugar ni siquiera un poquitito a eso para no despertar sentimientos y también pensamientos que me lleven a querer forzar o a modificar el plan de Dios para mi vida. Entonces, después en la mañana del 15, ya estando en el lugar de trabajo, me recuerdo de ese incidente y te escribo, porque ella tenía mi número, me había escrito para pedir cosas y eso nomás era digamos, la interacción, no era más que eso, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo que empezó como una broma. Recuerdo bien que te puse que te habías descubierto por Netflix. Sí. Y te dije el nombre de la película y todo que estaban viendo. Y ahí empezó, imagínense, un 15 de febrero. Empezamos a hablar, creo que, y sí, empezamos a hablar ahí y fue ya el comienzo, pero todavía no estábamos, no fue con la intención, voy a hablar con Emilio o voy a hablar con Camila, o sea, éramos ya conocidos, pero no era con la intención de ya formar algo o entrar a esa amistad con un sentimiento ya, porque hablábamos de cosas, o sea, muy básicas, ¿verdad? Pero después yo empecé a desafiarte también, porque él no se iba los miércoles al culto, entonces... Y los sábados. Ni los sábados, solo los domingos. Y recuerdo que hubo un miércoles que fue feriado y yo te dije, no tenés excusa, hoy tenés que venir. Y te fuiste. Creo que cuando eso estaba
no sé por qué no tenías el vehículo y te fuiste en colectivo. Yo dije, wow, vino. Y fue un gozo para mí y empezamos ahí cada vez más a hablar, a Y para que ponernos, los que nos están escuchando y viendo sepan el tiempo cronológico, ese miércoles fue un 1 de mayo, fue Día del Trabajador, era feriado. Entonces por eso no tenía excusa, ¿verdad? Pero yo ya había decidido, ella no sabía que yo ya había decidido ya un poquitito antes de entregar, de empezar mi servicio, de acudir al ministerio que el Señor tenía para nosotros como familia. Entonces, yo recuerdo bien que en esa ocasión yo le tiré indirecta en el sentido de que me iba, no me iba, me iba, no me iba, y cada vez el desafío era mayor. pero antes de eso, o sea, eso fue el 1 de mayo, pero mi cumpleaños fue es el 1 de Marzo. marzo. Y me acuerdo que me habían preparado una fiesta sorpresa a los de la iglesia. ¿Vos sabías? Yo no sabía. Y en ese tiempo yo tenía una herida con los cumpleaños. O sea, no me gustaba festejar mis cumpleaños. Quería que pase lo más rápido posible. Y me acuerdo que te conté eso. Estábamos hablando, te conté y empezaste a hablarme. No, no, porque... Y a hablarme, a aconsejarme también. Y tipo, no, vas a pasar bien, porque vos ya sabías, ¿verdad? Sí, yo No te, tenía no te la fuiste a mi noticia. cumpleaños, No, no porque fui. pasaron cosas, ¿verdad? Pero bueno. Y así íbamos hablando, vos me ayudabas también, yo te ayudaba, empezamos a desafiarnos, ya empezaste después tu servicio, me acuerdo que yo ya estaba como líder de red y vos empezaste a irte más y más. Y yo me acuerdo que le dije a papá Darío, papá, Emilio puede estar en mi red, así. Y después me pongo yo, o sea, porque todavía no había algo tipo, yo quiero que Emilio esté en mi red porque él es lindo o porque él tal cosa. No, pero ya había una amistad, ya empezó de a poco. Entonces, pues yo quería que estés en mi red, ¿verdad? Y después nomás yo me puse a pensar, ¿cómo yo le pregunté, o le dije eso, ¿verdad? O, ay, espero que no piensen mal o tal cosa. Y empezaste a estar en mi red, estabas con unos mentores de la red en las casas de paz, ibas creciendo, creciendo. Me acuerdo que nos levantábamos a orar de madrugada, yo oraba por vos, orabas por mí y así fue como empezó nuestra amistad. Y oraba, para aclarar, oraba por que Dios cumpla su plan en vos y vos orabas por que Dios cumpla su Sí, plan en mí. Y así para mismo. los que no saben esta parte de la historia, ella oraba para que yo también encuentre la idónea y yo oraba para que ella encuentre a su tiempo el idóneo, pero nunca Sí, poníamos nombre. así. Nunca Me oramos acuerdo, con nombre. voy a contar esta partecita. Me acuerdo que yo te decía, antes de que vos empieces a comprometerte más y a ir más, nos habíamos ido a un congreso y en ese congreso también Dios me habló de una manera tan fuerte que fue la primera vez que recibí esta palabra, Dios tiene un plan, que fue lo que me marcó a mí. Mentira, no fue la primera vez, pero ya me había empezado a hablar de su plan, pero fue como te estoy hablando en serio, o sea, fue de cierto te digo, que en el Congreso uno de los conferencistas empieza su prédica diciendo, Dios tiene un plan. Y empieza después a predicar de otra cosa, pero empezó eso y yo dije, no era su tema. Y ahí yo entendí que era Dios mismo hablándome a mí, confirmándome que Él tenía un plan, pero yo todavía no sabía que el plan que Dios tenía para mí eras vos. Y eso fue más o menos en abril, fue en Eso fue en época de Semana abril. Santa. Sí, eso fue en abril. Y también en ese congreso vinieron pastores, profetas de Estados Unidos. Recuerdo que vino la hija del profeta y yo te digo, mira, es hermosa. Vos tenés que venir a estos lugares para conocer a otras chicas que sean apasionadas por el Señor, porque tal vez en nuestra iglesia no hay muchas chicas, te decía así, ¿verdad? Y aparte, hija de profeta y Sí, y demás. es tremenda y wow, y yo le decía eso, pero yo no sabía. Ay, bueno, pero fue así un tiempo, tampoco era muy pesada con No. eso, pero fue así bromeando, o sea, nuestro tiempo de bromas así, de eso, tipo, tenés que participar en los congresos y todo nos bendice. Y realmente ese congreso a mí me bendijo tanto porque recibí esa palabra de Dios tiene un plan. Era Dios hablándome, yo tengo un plan, yo estoy haciendo. Pero en ese momento el plan que Dios estaba teniendo conmigo era un proceso de soltar algunas cosas que tenía que soltar para poder agarrar el plan que Dios tenía para mí. Porque en ese tiempo yo estaba enfocada en otras cosas también y fue un proceso, o sea, Dios de manera individual nos procesó, nos preparó y bueno, y así fuimos avanzando. En ese abril, yo recuerdo que justamente porque no fui al congreso, estaba trabajando en refacciones en la casa y
pintando, recuerdo bien, pintando fue que llegaban los mensajes y yo respondía, soltaba lo que estaba haciendo, respondía, volvía a hacer, volvían los mensajes, o sea que enviaba, había algo que era ya diferente en el sentido de que estaba haciendo algo que yo no era normal en mí hacer. O sea, de dejar de lado lo que estaba haciendo para contestar un mensaje que no tiene que ver con trabajo o con un supuesto nivel, digámosle, de urgencia que estaba haciendo, ¿verdad? Eso ya era una señal de que Sí. algo ya estaba Y cambiando, yo ¿verdad? voy a contar un poquito ahí. Yo recuerdo que en ese tiempo yo pasé un proceso que fue lo que me despertó, tipo, o soltás o soltás. Y ustedes eran, o sea, tu familia, que ahora es mi familia también, José, él siempre fue como un hermano para mí, siempre éramos muy unidos. Y recuerdo que yo me estaba ministrando el Señor. Yo me acuerdo que estaba lavando el baño del templo, ¿verdad? Y empezó ahí el Señor a ministrarme, era un jueves, porque viernes y sábado, jueves, viernes y sábado creo que era el congreso y bueno, un día antes yo estaba lavando el baño y ahí empezó el Señor a ministrarme y le envió un mensaje a los papás, le envió un mensaje a José, te envió un mensaje a vos, dándole las gracias por lo que ustedes hacían por mí como familia, cómo oraban por mí, me apoyaban, porque fue un proceso difícil para mí y no me juzgaron. Vos también como amigo no me juzgaste, José no me juzgó, los papás estuvieron ahí para levantarme y yo les envié un mensaje y recuerdo que José me dice, acá te amamos mucho, aunque no amamos ya era una palabra muy grande, acá te queremos mucho. Mm, Aunque no nos digamos feliz cumpleaños, tipo, yo era una hermana más para ellos en sí. ese tiempo. Y yo también le veía a ellos así, ¿verdad? Y recuerdo un mensaje que me dice José, y acá Emilio también te quiere mucho porque... No dijo así. Acá te queremos mucho hasta Emilio porque él está soltando, dejando de pintar para responderte. Y ahí fue tipo, algo así, pero tampoco era, ay, O sea, no corazoncito era y estrellitas, corazoncitos, no, pero llamó la era atención. sí, ya eran así chispitas que iban, ¿qué pasa acá, verdad? Y ahí, pero cuando eso ya hablábamos todos los días, ya Sí. estábamos hablando todos los días, hablando todos los Principalmente días. de temas de la facultad. De la facultad, me acuerdo que me ayudaba mucho con la facultad. ¿Qué te falta? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés que rendir? Si necesitaba información, vos me buscabas, me preparabas, porque yo no tenía notebook ni nada, entonces vos me hacías, yo imprimía, y eso, o sea, me ayudaba muchísimo, y eso es lo que, como contaste una vez, te llamó también la atención Sí. a vos. Sí, pues yo ya había terminado la facultad y ya había dicho yo que después de eso no iba a estudiar más. O sea que, digamos, esforzarme, quemar el coco para hacer esas cuestiones, ese tipo de trabajo ya no estaba dentro de mi presupuesto ahora. Sí. Entonces, y hacer, digámosle, por alguien que no es tan directo, ahora como sería alguien como tu propia sangre, tu hermano en este Sí. caso, era algo que pasaba encima de lo que era lo normal. ¿Verdad? Eran también cosas que me llamaban la atención de porque salía de mí naturalmente. O sea, no Mm, salía con ninguna intención oculta, pero aún así de que salga algo así de mí era raro. ujú. Porque también para darle, digámosle, más peso a lo que le estamos contando, los horarios eran bastante alargados porque se hacía a la noche, de tarde-noche, muy de tarde, porque tenía su compromiso ella en el ministerio, en el instituto, en la facultad. Entonces, yo soy alguien que después del horario laboral ya quiero tener, digámosle, la mente ya relajada, por así decirlo. Y cuando tenía que tener la mente relajada era donde realmente comenzaba a ayudarte con tus trabajos, ¿verdad? Sí. Que en otros tiempos eso era tipo me llamás y no te atiendo, ¿verdad? Me escribí y te dejo en visto. Y no hacía eso, hacía totalmente lo contrario. ¿Qué pensaste cuando dije, cómo estoy haciendo esto? Ese pensamiento, esa pregunta, digámosle, para mí adentro me pasó dos veces. Mm, Una de esas fue después de una clase en el instituto un viernes. Terminaba el instituto creo que a las 10 y algo de la noche y tenías que entregar al día siguiente una tarea y te faltaba, o sea, era muy extensa. Y yo me ofrezco para buscar justamente lo que estabas diciendo, era la información para que puedas armar y enviarte por WhatsApp. Entre que estaba buscando y vos estabas haciendo lo que estabas haciendo, miro la hora y ya era creo que las 11:30 de la noche, ¿verdad? Y me llama la atención la hora, porque para esa hora, o si no era algo para mi beneficio propio, ya estaría ya durmiendo, ¿verdad? Quemando coco para buscar algo, para encontrar, para sumergirme en datos y sacar algo, un resultado final. En ese horario ya no estaba en los planes, ¿verdad? Entonces eso me llamó la atención, ¿verdad? De que había algo que yo estaba haciendo, pero que estaba naciendo de mí de una manera natural y tenía un quebrantamiento por hacer
eso. Porque les tengo que decir con total sinceridad que cuando pensé eso, llegué también al otro extremo de decir, nah, ¿qué yo voy a hacer si dejó para última hora o no soy yo el que voy a rendir y estoy haciendo por alguien? No, que yo. Y cuando pensé eso, me di cuenta de lo que conllevaba eso, de que no podía dejar de hacer, porque cuando pensé no hacer, no pude continuar con ese pensamiento. Tuve que hacer. Creo que a las 12 de la noche no sé qué terminamos ese trabajo. Pero fue una vez que terminamos. Sí, una vez que fue, pero yo te cuento nomás de que pensé en por qué estoy haciendo y tipo parar lo que estoy haciendo, pero no pude. Ujú. Me quedé con el quebranto de que tenía. O sea, tenía como mi misión en ese momento era que todo lo que estaba haciendo tenga que tener un final, digámosle, victorioso, en este caso, en el tema de parciales y examen. Sí, me acuerdo que me ayudabas mucho. Incluso una vez se fueron con José a la iglesia y me llevaste unos marcadores porque necesitaba. Te había comentado nada más y un domingo te pusiste a buscar Y en los domingo de tarde, supermercados. noche. Te Casi todo fuiste y estaba cerrado. empezaste a pintar conmigo porque era un proyecto que tenía que pintar, ¿verdad? O sea, y me acuerdo de eso. Y eran cosas que a mí también me llamaban la atención, tipo, si yo le veía como un hermano, es más, te decía eso, ¿verdad? Sí. Eso ni siquiera en la friendzone, ¿verdad? Era, No, yo era el hermanito, no era ni siquiera el amigo, ¿viste? El que te dice, era, te quiero como amigo, no, la palabra te quiero no existía luego, ¿verdad? Pero en el peor sí. de los casos yo era el hermano. Y para que entiendan de qué tipo de trabajo de facultad, mi esposa estaba estudiando en esa época todavía diseño gráfico, digamos, Sí, la mitad de carrera, entonces había mucho había trabajo proyectos que eran manuales. manuales, sí. Y entonces, tipo, yo pensaba, les comparaba a José y a vos. José es como mi hermano también. Y José jamás va a hacer eso, tipo, venir a las 12 de la noche a pintar conmigo, tipo, te va a responder como tu hermano normal te respondería, Sí, ¿verdad? fue a las Tipo, creo, ¿por qué no 7:30 de haces? la tarde, noche más o menos ¿Por fue. qué no hace antes o por qué tal cosa, verdad? Pero, tipo, que venga a pintar contigo era tipo, esto es raro, ¿verdad? Cosas que me llamaban la atención y así. Y bueno, para ir avanzando, empezamos a servir juntos. Él estaba en mi red, estábamos sirviendo al Señor, preparamos, organizamos la Santa Cena, decorábamos, estábamos compartiendo siempre, pero nunca hubo un mensaje de, ay, qué linda que estás hoy. Mm, O nunca, o sea, no era puramente ayudarnos a crecer el uno al otro. Ni siquiera insinuaciones, ¿verdad? Había estas llamadas de atención que cada uno teníamos, ¿verdad? Con las acciones, pero no era ni siquiera a propósito tampoco. Y bueno, para yo avanzar, vos a contar después cuándo el Señor te confirmó, pero cómo el Señor a mí me confirmó que eras vos la persona. Yo recuerdo que tuvimos un discipulado con todos los mentores, con nuestros padres espirituales, y en ese discipulado nos lava los pies. Y después nosotros teníamos que tener este mismo discipulado con nuestro, o sea, cada líder de red con su red, ¿verdad? Entonces vos estabas en mi red, hicimos una reunión. Y en eso el Señor me dice, no, vas a hacer lo mismo que tu padre espiritual hizo contigo y con todos los mentores. Le vas a lavar los pies a tus discípulos. Y empiezo a lavar, vos eras el último, y empiezo de acá, empiezo a lavar y la presencia era tan maravillosa, en serio. A cada uno el Señor me daba palabras, llorábamos, era tan impresionante la presencia en ese lugar. Y cuando llega la parte de lavarle a él los pies, estaba yo de rodillas, agarro sus pies, meto en el agua para lavar. Ahí es donde yo siento en mi corazón, no es como siempre conté, no es que escuché, él es tu esposo. No, yo sentí en mi corazón que vos eras la persona. O sea, ya venía, ya el Señor, ya tenía ya señales tipo, ¿por qué yo siento esto mm, cuando le veo? O ¿qué está pasando acá? Pero nunca fue, ¿sabes que vos me gusta? O mm. tal cosa, nunca. Era algo que yo tenía y venía orando, y algo que hicimos también nunca fue orar, por más de que ya sentíamos lo que sentíamos, nunca fue orar, Señor, gracias porque por Emilio, tal cosa, no. Señor, yo siento esto, pero yo te pido por la persona que vos tenés para mí. Así había Yo, un temor santo de no ser de tropiezo el uno sí, al otro. Por eso es que ni siquiera los nombres, ¿verdad? O no. sea, era buscar que cada uno crezca con los mensajes para despertar de madrugada, para orar y para orar el uno por el otro y orar por lo que el Señor tenía para cada uno. En ninguna sola vez hubo, digámosle, un mensaje donde fuera atándole al uno con el otro, ¿verdad? Ni siquiera enviando indirectas por mensaje, o sea, No. era una amistad centrada en Cristo, ¿verdad? O sea, no estábamos buscando eso. Lo que sí que incluso
creo que 3 veces te dije, bueno, vamos a dejar de hablar. Sí. Y tipo, ¿pero por qué? Me decías, no, tal cosa, si tu amistad me bendice. Decía, sí, yo también estoy feliz, tu amistad también me bendice, pero creo que tenemos que dejar de hablar un tiempo, tal cosa, porque yo ya sentía cosas y tipo yo no estaba segura también y no quería equivocarme. Ya me había equivocado, ya había involucrado mis sentimientos antes y no era el propósito de Dios. Entonces yo lo que menos quería era también destruir nuestra amistad con mis sentimientos, porque yo no quería ser de tropiezo para él. Él se estaba levantando de una manera acelerada, sirviéndole al Señor con pasión, era tremendo. Entonces yo no quería ser, justo cuando él se estaba levantando, ser de tropiezo para él. Entonces como 3 veces por ahí te dije, no, no vamos a hablar más, o vamos a saludarnos siempre en la iglesia, ni modo, estamos en la misma red, vamos a siempre a servir al Señor y todo eso, pero mensajes ya no. Con decirles que ni siquiera pasar la mano, ¿verdad? Era como un high five, no Sí, era un saludo normal. yo no le pasaba, a él no le pasaba la mano, le saludaba así, bendiciones. Venía otro hermano, o sea, gente adulta, ¿verdad? Porque la mayoría de la red eran ya gente adulta, teníamos como 3 personas nada más que eran menores que yo, cuando yo tenía 21, cuando fui enviada como líder de red, y todos eran mayores ya eran señores, casados, matrimonios, ¿verdad? Y a todos sí, bendiciones, bendiciones, a la gente de la iglesia, y a él yo no le podía dar la mano. Yo sentía que si le daba, esto va a ser muy romántico, sentía que si le daba la mano yo ya no le soltaba. Creo que te llegué a decir después, ya cuando nos comprometimos, ¿verdad? Y incluso yo soy muy de agendas y había escrito una frase, ¿verdad? Que a mí me marcó, una frase romántica. Yo soy muy romántica. Entonces decía que cuando yo te doy la mano, ya no es mi mano, es tuya o no es. Mm. Nunca voy a soltarte. Así decía en mi agenda. Yo sepa de dónde yo anoté eso en mi niñez, adolescencia, ¿verdad? Y es algo que me marcó. Y yo dije, no, yo no le puedo dar la mano porque yo si le doy la mano ya no le soy. Yo recuerdo que le reclamé, ¿verdad? Porque quedé flotando por un simple saludo, ¿verdad? Y justamente, ¿verdad? Si ni siquiera era amigo y era hermano, ahí ya era peor que hermano, ¿verdad? Porque ni siquiera pasar la mano se podía. Sí. Y eso fue más o menos un poquitito antes de mi cumpleaños. Mm, Porque pasamos de abril a mayo. El 21 de mayo es mi cumpleaños y entonces habíamos hecho un almuerzo. un almuerzo familiar. Como ella siempre venía por el frente de la casa porque tenía que tomar el colectivo de ahí para llegar a la iglesia, pero yo ya había decidido que le iba a invitar a mi cumpleaños. Mm, O sea, eran solamente mis padres, mi hermano y ella. Porque digámosle, por la amistad y digámosle, por lo que se había generado ya de que era algo normal de que venga sí. digámoslo, a la oficina para ayudarle en los temas de los estudios, ¿verdad? Pero ahí también pasó algo loco, Mm, que yo creo que habrá sido alguna señal para vos también, ¿verdad? qué bueno. Porque yo soy una persona que muy pocas publicaciones hace en redes Ah, sí. sociales, digámosle, de forma continua. Mm, Y había sacado la foto y te había dicho de que, no sé si me había preguntado qué pasó con la foto y te dije yo, voy a alzar y me dijiste, no, no alces. Y te voy a etiquetar, o sea, tipo desafiando y hice. sí, alzó la foto. O sea, yo le saqué fotos a ustedes también como familia, le saqué la foto a él cuando le estábamos cantando el feliz cumpleaños y saqué una selfie última después, los 5 juntos, ¿verdad? Y tipo, yo pensé que al principio él iba a alzar tipo la foto de su cumpleaños y después ya recibí una notificación y para mí fue una de las llamadas de atención también, de las señales, pero de igual manera siempre guardábamos, cuidábamos, es más, hasta el último momento, hasta que el Señor nos confirmó, no hubo ¿sabes qué? Te amo, Mm, o me gustas, no. o algo, o cuando estábamos, es más, cuando estábamos juntos ni siquiera hubo, ay, tipo nos rozamos y Mm, le toqué sin querer la mano, no. Recuerdo que tuvimos una actividad ese sábado, ¿te acuerdas? Y nos reunimos en círculo y dicen, vamos a tomarnos de las manos para orar. Y o sea, vos estabas a mi lado, entonces nos agarramos y yo le agarré así, ni siquiera hice esto. Era así, mi mano temblaba. Temblaba mi mano y yo sentía mi corazón tun, 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 y yo, Señor, por favor, no quiero que se dé cuenta que estoy temblando. Para allá el domingo el Señor ya me confirma a mí y en ese discipulado, ¿verdad? Donde te lavo los pies, que fue tan tremendo realmente, pero bueno, yo quiero que vos cuentes también cuándo fue que el Señor te confirmó
que yo era. Volviendo a la historia de los estudios que yo no hacía, digamos, fuera de horario, después de eso, unos pocos días después, el Señor me levantó de madrugada con el corazón acelerado, un quebrantamiento y me puso para orar por vos. No me dijo por qué, ni para qué, ni qué pasó, ni nada. Y yo recuerdo que yo había encontrado un mensaje tuyo de que tipo estás ahí y yo no había escuchado, yo ya estaba dormido. Y como siempre orábamos de madrugada, escribí y no te llegó, no escuchaste, no sé qué pasó. Y entonces ahí entró un quebranto de que el último mensaje, el tono de ese mensaje, necesito ayuda en algo más que el estudio, o sea, ya era espiritual. Y yo no pude dormir hasta interceder por vos. Y fue bastante tiempo, no sé, habrá sido media hora, una hora por ahí. Y después me iba a acostar a dormir otra vez y después me volví a despertar otra vez, 2 veces fue. Y ahí yo me di cuenta de que no era algo normal, que era algo que el Señor ponía extra el trabajo de cubrir. Pues yo recuerdo, dije, esto ya está siendo ya como casi un sacerdote para cubrir, no es normal. O sea, ¿por qué me va a despertar a las 2, las 3 de la mañana por una persona, digamos, que no es sangre directa, ¿verdad? Que sería lo más normal, ¿verdad? Que te pongan quebrantamiento por tu tío, tu tía, un primo, una abuela, un abuelo, ¿verdad? Con ese quebranto, ¿verdad? Porque era un quebranto bastante fuerte, no era algo, digámosle, voy a ponerme ahora, no, eran, o si no oro, no me va a dejar hasta que. Mm. Y eso fue el hacer algo que no hacía, tener ese despertarme de madrugada por alguien específicamente y 1, 2 y 3 veces y tener un quebrantamiento, como casi un dolor en el corazón de que Señor pelea por ella, haz lo que tengas que hacer y trae paz y trae victoria por lo que está pasando, porque cuando eso estaban todavía en el proceso digámosle, de afirmación de lo que teníamos como lucha personal, ¿verdad? Y eso me llamó la atención y dije, bueno, primero el estudio, hacer la tarea de otro, o sea, ayudar para que haga fuera de horario. 2, 3, levantarse 3 veces, 4 veces y no poder hacerse el desentendido. 4. Después, digamos, había una señal más que esa después vamos a ir contando, ¿verdad? Ya estamos en mayo, no se desesperen, en un mes más y ya llegamos. Y eso fue una de las cosas, ¿verdad? Fue, digamos, una de las confirmaciones, pero había una confirmación final que yo tenía como, digamos, el requisito al Señor, como un desafío, ¿verdad? Yo había orado y le había dicho también a mi mamá, nuestra madre espiritual, que ella me iba a decir, me iba a dar el nombre de la persona que iba a ser mi esposa. Y yo estaba orando para recibir confirmación de la boca de una profeta, exactamente quién. Yo ya tenía, digámosle, de pequeñas señales, pero quería la La confirmación de la confirmación confirmación. de la confirmación. Sí. Mi confirmación fue eso, el lavarte los pies, porque sí, como decía, había señales ya, pero yo quería una confirmación, confirmación, confirmación. Y bueno, el mío fue lavado los pies, el tuyo fue a través de nuestra madre espiritual. Y yo no sé si seguimos o le dejamos para un segundo episodio, o sea, una segunda parte, le dejamos con hambre. Vamos a darle un poquitito más, Un poquito hasta más. eso, y después vamos a continuar en un siguiente episodio. Ok. Empezaba la segunda semana de junio, como les estábamos contando, ¿verdad? Siempre llegaba ella después de la facultad para ir a la iglesia para tomar el siguiente bus y si podía hacer alguna tarea o algo. Y en esa ocasión, digamos, el día de la confirmación para mí y para ella no iba a quedar. Yo me estaba yendo ya directo, o sea, Te bajaste después del me lugar. bajé incluso enfrente mismo de acá hay un viaducto y yo me tengo que bajar antes del viaducto porque la iglesia queda en el desvío, ¿verdad? Y yo distraída me voy, paso todo el viaducto y tipo yo ya estaba, ay, no puede ser, como, ay, voy a tener que caminar más. Y en eso me llega un mensaje el de él y me dice, los papás y mamá quiere que vengas a comer a casa. Lo que sí que yo vengo, ¿verdad? Vengo al almuerzo y, pero antes de eso, estaba yo en ese tiempo empecé a acercarme más a los papás, empecé a pedir más revelación también de la paternidad de ese año, yo me acuerdo. Empecé a acercarme más a mi madre espiritual, a pedirle consejos. Ella estuvo conmigo en un proceso personal que yo necesitaba y yo le hablaba, abría mi corazón y todo eso. Entonces, en una de esas yo le hablo y le digo, yo no quiero ser pastora. Y me dice, ay, mi hija, vos me decís eso y yo te digo que sos la próxima. Y yo, no, mamá, retira eso de los aires, por favor. Porque yo ya tenía
otro nivel de responsabilidad siendo líder de red. Y sabía que no era fácil guiarle a las personas, más cuando las personas son mayores que vos, ¿verdad? Pero bueno, igual obediente al llamado que Dios tenía para mí, pero me acuerdo que le dije eso. Y ese lunes, ya el día siguiente de lo que fue nuestro discipulado de lavarle los pies a él, donde yo tuve mi confirmación, yo no le dije eso a ella, no llegué a contarle directamente eso. Y recuerdo que estábamos haciendo lomito, estaban cocinando, vos estabas en la oficina y José estaba en la cocina con ellos. Y estábamos viendo un envío y en eso el apóstol empieza a poner anillos a las personas. No estamos saltando una parte, amor, la del anillo. O eso vamos a contar en la otra. Eso vamos a contar en el otro episodio. En el otro episodio. Sí. Que engancha con esta ahora, pues. Y como está diciendo mi esposa, ¿verdad? El discipulado donde hubo el lavado de los pies fue un domingo y el lunes fue este llamado donde ella pasó de largo. Fue rápido. Ese sí fue una confirmación y una reconfirmación acelerada. Sí. Y no estaban tus planes quedarte. No. Y también tenés que contar que esa iba a ser una de las ocasiones donde ya íbamos a dejar de hablar nuevamente. Sí, íbamos a dejar de hablar. Porque era para mí un... No sé, vos si querés contar esa parte. Ella me había dicho que había, digamos, una presión, digamos, una responsabilidad muy grande. En ese momento sentía de que a través de lo que yo estaba haciendo, digamos, lo que ella me estaba comprometiendo, ya estaba sirviendo, y lo que ella también no me había dicho, pero ya había sentido, de que había un temor mayor de ser de tropiezo, ¿verdad? Sí. Nuestra amistad fue, digamos, en torno a de no ser de tropiezo, sino ser de edificación, ¿verdad? Para crecimiento, ¿verdad? Las oraciones, la ayuda, los desafíos, digamos, para crecer, eran para ese lado, no eran para otra cosa. Yo recibí la confirmación y no es que le dije, Emilio, ¿sabes qué? Vos vas a ser mi esposo. O sea, no, fue un quebrantamiento mayor de, no, yo no puedo equivocarme, ya tengo la confirmación, pero también yo estaba esperando la confirmación de nuestros padres espirituales. Es una demanda que yo también le había puesto al Señor, que Él me confirme a través de mis padres espirituales. Y recuerdo que vine ese lunes y estábamos preparando los lomitos, estábamos preparando la mesa para comer y en esa el apóstol empieza a darle anillo a las personas que estaba ungiendo, enviando, y en eso papá Darío dice... Ay, yo quiero decir ya, Pastor José García, y en esa dice, Pastora Camila Benítez, ¿verdad? Porque nosotros estábamos ahí y me dice mamá Tere, hija, ya no retirás de los aires ahora. Yo le digo, no mamá, ahora yo quiero lo que Dios tiene para mí. Y recuerdo que la administración fue tan tremenda, que empezaba a ministrarnos y en una de esas ya empezábamos a hablar. Yo había hecho un pacto con el Señor. Había comprado un anillo y como un grupo de alabanza habíamos hecho, pero yo recuerdo que yo compré el mío. Era un anillo de pacto de guardarnos hasta el matrimonio. Y lo que sí que en ese año, en el 2019, la piedra se cae. Fue un año antes, sí, en el 2018 se cae la piedra y en el año exacto de habernos puesto el anillo, nos estábamos yendo al instituto a Luque y nuestra madre espiritual le estaba impartiendo cuando eso matrimonio y familia. Y el tema, la clase era esa. Y yo le digo, mami, ¿sabes qué? Hoy hace un año que hicimos el pacto con el Señor. Y ella me mira así con ojo cuadrado. ¿En serio me decís? Sí, le digo, ¿verdad? Y había sido, después ella me cuenta que el Espíritu Santo le había quebrantado para renovar mi anillo. Y como había tenido muchas cosas ese día, ella no pudo ir a comprar un anillo ni entregarme. Ni cambiarle la piedra. Cambiarle, no, o sea, nada. Entonces, y hasta el día siguiente, yo estoy rebobinando, yo no me acuerdo cuándo fue realmente eso. Abril, más o en menos, abril ¿verdad? por ahí, ¿verdad? Sí, abril. Sí, y me cambia el anillo y me dice, hija, este anillo ya va a ser cambiado por uno de matrimonio. Y yo le digo, amén. Y este anillo, amor, el anillo ese que me pusieron es el que perdió la piedra. Después de un tiempo, no sé cómo se cae la piedra del anillo, tenía una piedrita grande, se notaba bien que le faltaba una piedra. Y recuerdo que yo me había pintado las uñas, te envié la foto, porque hablábamos, era así, conversaciones casuales, y le dije, mira. Recuerden que me trataba como hermano, o sea que yo podía hasta tener conversaciones de qué color de uña y demás cosas, ¿verdad?
O O sea, sea, era una conversación normal, así sí, casual. casual. Y recuerdo que te envié la foto y dice, mira qué lindo, pero le falta la piedra. O sea, no queda tan lindo sin la piedra, te digo, Mm, ¿verdad? Me dice, no te preocupes, ese anillo va a ser cambiado. Yo le digo, no, porque mamá me dijo que este iba a ser cambiado por uno de matrimonio. Y él me dice, entonces no estaba equivocado. O sea, él ya me estaba tirando indirecta, pero así camuflado. sí, Y yo enojadísima porque le dije, no, porque mamá me dijo que por uno de de matrimonio. compromiso. Y yo todavía, cuando eso ni esperanza, entonces yo estaba enojada porque él me dijo eso, ¿verdad? Y yo le digo, no, Y yo porque no tal había cosa. escuchado esa historia, él ya no me había contado esa Él no historia. sabía. Solamente la foto de que le faltaba, ¿verdad? Porque Sí, justamente creímos que se perdió en alguna limpieza o algo, ¿verdad? sí, sí. Y lo que sí que es el lunes, volviendo al lunes ya mayo, 24 de mayo de 2019, la administración fue tanto y nos llevó a esto, ¿verdad? 24 de junio, 24 de junio, sí, junio. perdón, me equivoqué. 24 de junio, como el apóstol había dado anillos a los que le enviaba, ahí también empezó el Señor a ministrarnos con el tema de los anillos, que el Señor le había hablado a mis padres espirituales, ellos sabían que le faltaba una piedra a mi anillo, ¿verdad? Porque vieron y todo. Y ellos tenían la intención de ponerle una piedra. Y le habla el Espíritu Santo a mamá Tere y le dicen no, porque ella está haciendo esa piedra en este tiempo, que está siendo pulida para que empiece a brillar, algo así. Y ellos me comparten eso, me empieza a ministrar. Y ya venía el Señor hablándome de que me había entregado palabras también a través de mi madre espiritual, de que iba a ser amada como nunca antes, de que el Señor estaba cambiando mi corazón, o sea, ya el Señor me venía tratando con eso, ¿verdad? En esa, José ya le mandaron hace rato porque el Señor ya estaba ministrando. También después ya a papá le mandaron ya porque nos quedamos con mamá Tere sola. Me empieza a hablar, hija, este es el año, este es el tiempo. ¿Te acordás que te dije que este iba a ser cambiado por uno de compromiso? Sí, pero yo le estoy hablando de mocos llorando, o sea, las dos. Y seguía la adoración ahí ministrando, era tremenda esa presencia. Y me dice, hija, ¿vos sabés quién es? Yo le digo, sí, mamá. Y ella me hace una pregunta, ¿quién es? Ella ya sabía, pero ella le había puesto también una demanda al Señor de que yo tenía que decir el nombre. ¿Y cómo le digo? Yo decía, en todo ese momento de llorar y todo, ¿cómo le voy a decir que es su hijo mayor? ¿Cómo le digo que es Emilio? Y yo estaba así, ay, lloraba y tipo pensaba, le digo, tu hijo mayor, tu hijo no, tiene dos hijos, el mayor no. Y fue tan Dios guió tanto porque ella puso la demanda que yo tenía que decir El el nombre. nombre. Entonces le digo, le miro, le digo, Emilio, así llorando. Y ella me dice, sí. Y empezamos a llorar, nos abrazamos. Fue tan... Nunca me imaginé, siempre le pedí al Señor que me confirmara también a través de ellos, pero jamás me imaginé que iba a ser de esa manera. Y entonces empezamos a llorar, y ella me empieza a hablar, la presencia era maravillosa. Me dice, mensaje a papá que venga. Papá estaba en la oficina, él viene, abre la puerta ahí de la sala, le dice, Darío, acá está tu hija, ¿verdad? Y empiezo a llorar más y él se queda así, ¿verdad? Porque él no sabía lo que había pasado, pero entendiendo también qué fue lo que pasó. Después, bueno, vos seguís vos tu parte de qué estaba pensando vos ahí en la oficina. Yo estaba en la oficina, era como estaba diciendo ella, estaban preparando el almuerzo y yo quedé solo, ¿verdad? Y no tenía idea. Lo único que me llamó la atención fue que primero, a un detalle, estaban hablando cerca de la oficina Ujú, y después fueron para la casa. sí. Y ya pasó bastante tiempo. O sea que la hora del almuerzo ya avanzó bastante y para ir, el horario que tenías normalmente para ir a la iglesia también. O sea, era algo raro. Lo inusual. Era algo inusual, pero ninguna pista, nada. Ujú, No es que pensé ni me dijo el espíritu en ese momento, sabe que en este momento le están confirmando y se está, digámosle, cerrando, empezando a abrir otra etapa para que el plan de Dios esté, digámosle, ya con la firma, el sello, la aprobación. Nada, estaba tranquilo, no estaba pensando en nada, pero cuando me llaman, porque José viene nuevamente a la oficina y me dice, papá te llama y yo estaba con algo y después viene papá. mm, Y me llama, vamos. Y yo me voy, papá no me dice nada tampoco. Papá ya había recibido esa confirmación de mamá, que aquí está tu hija. Papá no me dice nada, no se ríe, nada. Yo estaba normal. Al abrir la puerta y verla a las dos llorando, abrazada y con la administración de fondo, y papá me sonríe y me dice, te presento a tu esposa, yo
ahí recién, digamos que yo tuve, digamos, la imagen completa. Pero yo Mm, ya sabía. Pero hay algo muy importante, que es un consejo para todos. Tienen que estar dispuestos hasta el punto de que si, por más que crean, yo ya tenía la confirmación. Aparte de que tienen que buscar la confirmación, tienen que estar dispuestos a soltar hasta tal punto de que de tanto amor que haya, ser capaces de soltar para que la persona reciba el 100% de lo que Dios tiene. Traduciéndole al castellano, ser capaces de que otra persona sea la persona, por más que vos no entiendas. Porque tu corazón tiene que estar pero tan libre de esa atadura a la persona, que ese es sí. un error que tenemos en estos tiempos, ¿verdad? De que las personas se desesperan y comienzan a orar, a atar a las personas, ¿verdad? Yo no, yo tenía una seguridad, pero aún así yo estaba dispuesto a que me diga, no, todavía no es, espera más, o va a pasar esto, va a pasar aquello, pero yo estaba seguro, pero también tenía, digamos, en ese segundo plano de que No estábamos aferrados, por más que ya teníamos la confirmación, no estábamos aferrados no, a no, eso. no, no, Era no en había, digamos, total la intención de paz, atar sí, en el uno al total otro. paz. O sea, no aceleramos las cosas, por más de que el Señor fue el que aceleró. Y yo creo que por eso también, porque nosotros no quisimos hacer a nuestra manera, queríamos su voluntad, su dirección, su plan, porque es lo que el Señor me venía hablando. Yo tengo un plan, Camila, yo tengo un plan. Yo tengo un plan. El Señor me hablaba, yo tengo un plan y Señor, ¿cuál es ese plan? Yo quiero ese plan. Y yo no quiero yo no quiero decir nada de más, yo no quiero hacer nada de más que pueda interferir en ese plan. Por eso cuando yo tuve esa confirmación, no fui corriendo, ay Emilio, ¿sabes qué? Vos sos. Ni él cuando él tuvo su confirmación, el Señor a cada uno nos preparó para que sea a su manera, en su tiempo, y aún así fue aceleradísimo, amor, o sea, fue súper acelerado, porque bueno, conmigo, o sea, ya el Señor me venía hablando, yo ya venía sintiendo, por eso yo también, tipo, quería alejarme a veces de Él, porque yo no quería, yo me equivoqué varias veces, entonces yo no quería equivocarme en esto, no quería ser mal, no quería ser el tropiezo para Él, entonces, tipo, no vamos a hablar más y todo esto, entonces, También tenía el miedito de casarse con la hija del pastor, con el hijo con del el pastor. Ese es otro tema, otra carga, ¿verdad? Que hay que estar dispuesto a llevar. Y continuando con donde yo ingreso a la sala donde ustedes estaban y veo la imagen, y papá me dice eso, yo ya sabía. Y me dice papá, sí, yo ya sabía. Yo le digo, yo recuerdo bien, le digo, sí, yo sé. Y me dice, sí, yo sé. Y me dijo, tómale de la mano. Y esa fue la primera vez que te tomé de la mano de una manera que no sea choca los cinco o sí, así. pero nuestro saludo era choca a los Choca los 5. cinco. Y Ahí, y sí, ese era el momento que yo, y nunca más te sí, soltaba. y papá me dijo, te presento a tu esposa, y mamá me dijo, aquí está tu esposa, porque tenía que decir también, porque esa era la demanda que yo Que vos tenía, que yo le pusiste. puse a ella y le puse al Señor, ahora vos me vas a decir quién es. Sí. Y a ella le trajo, digámosle, una carga, un peso extra, porque la responsabilidad, digámosle, como profeta y como madre era doble. Mm, Y en ese momento, ese día, el 24 de junio del 2019, fue donde fue, digamos, sellado, ¿verdad? Que nosotros tenemos en nuestro testimonio algo diferente, era que el plan de Dios nos llevó directamente de compromiso, ¿verdad? De la sí, amistad al compromiso, ¿verdad? así es. No tuvimos lo que para el mundo es normal, ¿verdad? De un noviazgo, de ir probando, de ir Mm, haciendo, digámosle, demandas aquí. como dicen, vamos a ver qué tal, vamos Sí. a conocernos. Y la etapa de conocerse es en la amistad, no en un noviazgo donde vos ya involucras tus sentimientos, donde ni siquiera podés más escuchar la dirección de Dios porque tus sentimientos ya están ahí. Y nosotros entramos en esa etapa de amistad sin tener esos sentimientos, ¿verdad? Entonces yo creo que el Señor por eso guardó. Nosotros nos conocimos en el 2016, el Señor nos confirmó en el 2019. O Sí. sea, el Señor permitió porque en ese momento ninguno de los dos estaba listo. Teníamos que pasar procesos que nos hagan madurar, que nos hagan crecer, que nos preparen individualmente para la etapa del matrimonio, ¿verdad? Para el propósito que Dios tenía para nuestras vidas. Y su plan fue acelerado en ese tiempo, ¿verdad? Porque si recuerdan, yo empecé a hablar con ella en febrero y de esta confirmación fue en junio, o sea, en 4 meses. Sí, 4 meses. 4 meses así, a lo loco, rápido, pero sin dejar lugar a dudas. O sea, la confirmación, lo que trajo el Señor, así como dice su palabra, lo que el Señor añade, lo que te da no añade tristeza. O sea, no había duda, no había nada, no había desesperación, nada. Era
total y absoluta certeza de que era Dios obrando. Había confirmaciones, había señales, había palabras, muchas cosas que llevaron a ese 24 de junio. Y bueno, amigos, este es el final de este episodio, de esta primera de esta parte. primera parte Porque hay del Pan de más, Dios. también contarles de nosotras, el Señor nos confirmó ahí, pero el Señor ya le había hablado a otras personas, a tu abuela, a varias personas en serio, que ellos se quedaron callados para no interferir, ¿verdad? En el proceso que nosotros estábamos pasando. Ya después cuando oficializamos, hicimos público el compromiso, ahí empezaron a contarnos cada uno y fue una reconfirmación de que era el plan de Dios, ¿verdad? Y eso le vamos a contar en la segunda parte. También cómo fue el proceso de la boda, porque organizamos la boda en 3 meses. Cómo fue que llegamos a poner a esa fecha, porque oramos también cuándo iba a ser el tiempo. Incluso oramos cuándo iba a ser el tiempo de presentar el compromiso. Teníamos otros planes. El Señor hizo a su manera y de una manera acelerada y tan maravillosa, en serio, que hoy puedo decir que va a esperar el tiempo de Dios, el plan que Dios tiene es lo mejor que podemos hacer como jóvenes, no solamente en el área sentimental, sino en cada área de nuestras vidas, lo que Dios tiene para nosotros y sobre todo cuidarse en la etapa de la amistad. Nosotros cuidamos mucho de no enviar señales equivocadas, de no atarnos en la oración de si a mí me gusta Emilio, voy a orar por Emilio. No, hay algunas cosas que tengo que contar, voy a contar en la segunda parte, porque para darle así una pista, yo tenía una amiga que le quería a Emilio, estaba enamorada de Emilio, cuando ese Emilio todavía no estaba comprometido con el Señor, y yo cuando ese Emilio, tipo, ni a la vista, ¿verdad? Entonces, tipo, contarle cómo fue ese proceso, yo recuerdo que orábamos por vos, amor, ayunamos para que vos puedas acercarte al Señor en el servicio, comprometerte en el servicio. Siempre él estaba siempre fielmente en los cultos de los domingos, ¿verdad? Eso de él era innegociable, pero no estaba comprometido. Entonces lo que orábamos y ayunamos, yo recuerdo bien, ayunamos para que vos te comprometas, ¿verdad? Y esas cositas vamos a contar en la segunda parte de este episodio. Dios tiene un plan, porque todavía no hay más. Hay más. Por eso les invitamos a que se vuelvan a conectar la próxima semana y que compartan este video y estén atentos a lo muchísimo más que viene para el siguiente episodio. Así Chao, es. chao. Chao, chao.